cielo. Él ya viene en medio del ruido y la oscuridad. Una promesa vuelve a sonar. Las nubes se abren, ya lo verás. El rey viene con autoridad. No trae corona de oro y poder, trae justicia, fuego y amanecer. Cada obra será revelada, cada alma será despertada. Vengo pronto, es la voz que estremece al mundo. Vengo pronto, con mi galardón profundo. Vengo pronto, no cierres más tu corazón. El tiempo se acaba. Escucha esta canción. Muchos corren tras lo que se va, pero la eternidad no se va a esfumar. Hoy es el día, no hay que esperar. Levanta tu voz y empieza a adorar. Él vendrá como ladrón en la noche, pero no para el que vela y oye. Su luz cortará el engaño, sus manos traerán descanso. Vengo pronto y mi galardón está en mis manos. Vengo pronto, despierten santos hijos y hermanos. Vengo pronto para juzgar con fidelidad a cada uno según su verdad. Él viene ya. Él viene ya. No tardes más. Él viene ya. Prepara tu alma. Él viene ya. Con gloria y justicia. Él viene ya. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo está. Nadie sabe la fecha y la hora, pero para los tiempos sí. Hermanos amados, vivimos tiempos decisivos. Tiempos en que las páginas de la Biblia parecen cobrar vida frente a nuestros ojos. Desde hace siglos, los profetas hablaron de señales, de advertencias, de dolores de parto, y hoy nosotros somos la generación que las ve cumplirse una tras otra. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso nos deja en claro que nadie tiene la autoridad para poner fecha al arrebatamiento o al regreso glorioso del Señor. Ni los más grandes profetas, ni los pastores más reconocidos, ni los eruditos de la escatología. Nadie. Si alguien dice, Cristo viene tal día, tal mes, tal año, huye de ese engaño, porque es contrario a la palabra. Pero Jesús también nos dio una advertencia que pocos meditan. De la higuera aprended la parábola. Cuando veis que sus ramas están tiernas y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.
Mateo 24, 32, 33. ¿Notas la diferencia? No sabemos el día ni la hora, pero sí podemos discernir el tiempo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que comprendamos. No nos toca calcular fechas, pero sí velar y estar listos, porque los tiempos ya no son de calma, sino de urgencia. Pensemos en esto. Cuando una mujer está embarazada, sabe que el día exacto del parto no está en sus manos. Ningún médico puede asegurarlo con precisión, pero los dolores de parto no mienten. Cuando comienzan, anuncian que la hora está cerca. Así son las señales que vemos en el mundo y en la iglesia. Dolores de parto que anuncian que el alumbramiento de un nuevo tiempo se acerca. Miremos alrededor. La ciencia avanza como nunca, pero el hombre es más vacío que nunca. Las naciones presumen de tecnología, pero no pueden controlar el odio, la corrupción y la violencia. La religión florece en apariencia, pero la apostasía se infiltra en los púlpitos. La tierra tiembla, los mares se agitan, el clima cambia, las potencias se amenazan, Israel está en el ojo del huracán. Y todavía hay quienes creen que esto es coincidencia. No, hermanos, esto no es casualidad. Esto es profecía. Es la palabra de Dios cumpliéndose. El apóstol Pablo lo resumió con precisión en Romanos capítulo 13, versículo 11. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si hace 20 siglos Pablo decía, está más cerca, ¿qué diremos nosotros hoy, que vemos la historia y entendemos que el reloj profético de Dios marca segundos antes de la medianoche? Por eso, esta predicación no es un mensaje de terror ni de catástrofe. Es un mensaje de esperanza y preparación. Porque el mismo Cristo, que advirtió de señales, también prometió en Juan, capítulo 14, versículo 3. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, querido hermano, querida hermana, no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Jesucristo. No estamos aguardando un caos sin salida, sino un encuentro glorioso con el Señor en las nubes. Hoy quiero hablarte de esas señales que anteceden al arrebatamiento, no para que te asustes, sino para que te afirmes en la fe, para que despiertes si estás dormido, para que sacudas la tibieza espiritual y te prepares, porque la trompeta está a punto de sonar. Y la fiesta de las trompetas, un ensayo profético. Hermanos, Dios no dejó nada al azar. En el Antiguo Testamento estableció 7 fiestas solemnes para Israel. Cada una era una sombra, un ensayo, un anuncio de lo que vendría a cumplirse en Cristo. Las primeras 4 fiestas, Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, ya se cumplieron con exactitud en la vida, muerte, resurrección y venida del Espíritu Santo. Las siguientes 3 apuntan al futuro: trompetas, expiación y tabernáculos. Ahora quiero detenerme en la fiesta de las trompetas, Yom Teruah. Esta fiesta se celebraba al inicio del mes séptimo del calendario judío en el 1 de Tishri. Era el día cuando los sacerdotes tocaban el shofar, la trompeta de cuerno de carnero, convocando al pueblo. El sonido del shofar no era cualquier sonido. No era música para entretener, era un llamado urgente. Era un llamado a la reunión del pueblo. Era un llamado a la alerta y a la preparación. Era un recordatorio de que Dios estaba por intervenir. El shofar despertaba conciencias. El pueblo sabía que al escucharlo debía detener lo que estaba haciendo y prepararse para encontrarse con Dios. Conexión con el arrebatamiento. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52. Y a los tesalonicenses les aseguró: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Te das cuenta? Lo que Israel celebraba cada año como un ensayo, nosotros lo esperamos como un cumplimiento real. El día en que la trompeta de Dios sonará y el pueblo será convocado, no a Jerusalén, sino a las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. El simbolismo del toque. Los rabinos
dicen que en la fiesta de trompetas se tocaban 100 toques de shofar. El último de ellos era llamado Tequia Gedola, el gran toque final. Ese último sonido prolongado era el que marcaba la culminación de la fiesta. Pablo toma esa imagen para explicar el arrebatamiento, a la final trompeta. Es decir, cuando llegue el último toque, cuando el cielo dé la orden, el pueblo de Dios será levantado. No será un sonido físico que escuchemos con los oídos naturales. Será una voz celestial que despierte a los muertos en Cristo y transforme a los que estén vivos. Aplicación a nuestra vida. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que cada año que Israel celebra la fiesta de trompetas es un recordatorio profético para la iglesia. Dios está diciendo, prepárense, porque un día la trompeta no sonará en Jerusalén, sino en el cielo, y ese día no habrá ensayo, será el cumplimiento. Hermanos, en las fiestas judías se requería preparación. Nadie podía tomar a la ligera la fiesta de trompetas. Había un llamado a apartarse, a reflexionar, a prepararse para el día del perdón que vendría después. De la misma manera, el sonido de la trompeta espiritual que escuchamos hoy es un llamado a vivir en santidad, en vigilancia, en comunión con Dios. No podemos estar distraídos, adormecidos por el pecado o entretenidos con las cosas de este mundo. Imagina esto. El shofar sonaba en Israel y todo el pueblo dejaba de trabajar. Si estabas en el campo, soltabas la herramienta. Si estabas en el mercado, cerrabas tu puesto. Si estabas en casa, dejabas lo que hacías. Todo se detenía porque la trompeta era más importante que cualquier cosa. Así debe ser en nuestra vida. Cuando Cristo venga y suene la trompeta, nada más tendrá importancia. Ni tus planes, ni tus logros, ni tus cuentas pendientes. Solo importará si estás listo para encontrarte con el Señor. Advertencia. El peligro es que muchos escuchan trompetas falsas. Hoy abundan las voces proféticas, que anuncian fechas, que dicen tener revelaciones secretas, que venden miedo en lugar de esperanza. Pero esas trompetas no son de Dios. La trompeta verdadera es la de la palabra que dice, estad preparados. No sabemos si será de noche o de día, si será en lunes o en sábado, si estaremos trabajando o descansando. Pero sabemos que vendrá. Y cuando suene, ya no habrá tiempo para correr a prepararse. Esperanza gloriosa, hermano, hermana. La fiesta de trompetas nos recuerda que no estamos esperando al anticristo, sino al Hijo de Dios. No esperamos el caos del mundo, sino el encuentro glorioso con Cristo. Ese día, cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo se levantarán. Los que estemos vivos seremos transformados, y en un abrir y cerrar de ojos, el cielo será nuestra realidad. Por eso Pablo concluye diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18. Gundo. Las lunas de sangre. Señales en el cielo. Dios no solo habla en su palabra, también habla en los cielos. Desde Génesis, capítulo 1, versículo 14, Él dejó establecido que las lumbreras del cielo, el sol, la luna y las estrellas, serían para señales, para las estaciones, para días y años. Es decir, no solo sirven para dar luz o marcar el tiempo, también son mensajes visibles de Dios a la humanidad. El profeta Joel lo anunció con claridad. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31. Pedro, lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, repitió la misma cita, Hechos 2:20, confirmando que estos fenómenos cósmicos tendrían un lugar en el plan profético de Dios. ¿Qué es una luna de sangre? Una luna de sangre es un eclipse lunar total en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, haciendo que la luz solar se filtre por la atmósfera y tiña la Luna de un color rojo intenso. A simple vista, parece que la Luna se volviera sangre. Ahora, ¿es esto algo extraño? En términos científicos, no. La NASA puede predecir cada eclipse con exactitud matemática. Pero lo impresionante es cuando estos eclipses coinciden con las fechas de las fiestas bíblicas de Israel, como la Pascua o los tabernáculos. En los últimos años hemos visto lo que los astrónomos llaman tetradas, series de 4 lunas de sangre consecutivas en un corto periodo de tiempo, y todas cayendo en fiestas judías. Esto,
para quien conoce la Escritura, no puede ser mera casualidad. Relación con Israel. Siempre que la Biblia habla de señales en los cielos, Israel está en el centro. Recordemos que Dios le dijo a Abraham: «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré». Génesis 12:3. La historia de las naciones y la historia del cielo están entrelazadas con Israel. Por ejemplo, en 1948, cuando Israel renació como nación, el mundo vio un cumplimiento profético impresionante de Ezequiel, capítulo 37. Poco después, hubo fenómenos celestes que marcaron ese nuevo tiempo. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Jerusalén volvió a manos de Israel. Nuevamente, los cielos registraron señales. Cada vez que algo grande ocurre con Israel, parece que el cielo da testimonio. Y las lunas de sangre recientes no son la excepción. Señales para el mundo y la Iglesia. No debemos caer en supersticiones ni obsesionarnos con eclipses, pero sí debemos reconocer que Dios usa el firmamento como un reloj cósmico para hablarle al mundo y a su Iglesia. Las lunas de sangre nos recuerdan que la historia está dirigida por Dios, no por presidentes ni por magnates, que el tiempo del fin se acerca. Los cielos son un recordatorio de que Cristo viene, que la Iglesia debe despertar. Muchos cristianos ven estos fenómenos como curiosidades, pero son advertencias. Advertencia contra el sensacionalismo. Aquí hay que ser muy claros. Muchos han usado las lunas de sangre para vender libros, crear teorías y poner fechas al arrebatamiento. Eso es un error. Jesús fue claro: del día y la hora nadie sabe. Las lunas de sangre no son calendarios secretos para descifrar el arrebatamiento, sino llamadas de atención para estar preparados. En otras palabras, la luna de sangre no significa «Cristo viene tal día», sino «Cristo viene, alístate». Aplicación a nuestra vida. La luna de sangre es una imagen poderosa. La luna tiñéndose de rojo, como recordándonos que la sangre de Cristo fue derramada para salvarnos. Cada vez que veas una, piensa: estoy listo para la venida del Señor. Estoy cubierto con la sangre del Cordero. Estoy viviendo en santidad o en tibieza. Hermanos, así como las lunas de sangre son raras y no se repiten con frecuencia, también la oportunidad de prepararse es única. No habrá segundas chances cuando la trompeta suene. Esperanza para los fieles. Aunque para el mundo estas señales son motivo de miedo, para los creyentes son motivo de esperanza. Cristo mismo lo dijo en Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cada luna de sangre es un recordatorio de que la noche oscura de este mundo está por terminar, y que el amanecer de la gloria de Cristo se acerca. 3. La apostasía, el mayor dolor de la Iglesia. Si hay una señal clara y dolorosa que antecede al arrebatamiento, no está afuera en el mundo, sino adentro de la Iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, lo dijo sin rodeos: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». 2 Tesalonicenses 2:3. Aquí la palabra nos enseña algo tremendo. Antes de que el anticristo se manifieste plenamente, habrá una apostasía generalizada, y eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué es apostasía? La palabra apostasía significa abandono, apartamiento, renuncia. No es que un inconverso nunca convertido deje de creer, no. Es cuando alguien que conoció la verdad se aparta de ella para abrazar la mentira. La apostasía no siempre se ve como rebeldía abierta. Muchas veces es sutil, disfrazada de espiritualidad, maquillada de religiosidad. Un apóstata puede seguir asistiendo a la iglesia, cantar alabanzas, incluso predicar. Pero ya no sigue al Cristo verdadero, sino a una versión distorsionada del Evangelio. Manifestaciones de la apostasía. Hoy, predicación de otro Evangelio. Pablo advirtió: si alguno os predica diferente Evangelio, sea anatema. Gálatas 1:8. Hoy abundan mensajes centrados en el hombre. Declara tu éxito, proclama tu riqueza,
Dios existe para cumplir tus sueños. Se habla de prosperidad, pero se esconde la cruz. Se habla de milagros, pero no de arrepentimiento. Tolerancia al pecado. En muchas congregaciones ya no se predica contra la inmoralidad porque ofende o espanta a la gente. Se permite lo que la Biblia llama abominación, bajo la excusa de Dios es amor. Se sustituyó la santidad por entretenimiento. Cristianos tibios. Apocalipsis 3:15-16 habla de la tibieza, ni fríos ni calientes. Hoy hay creyentes que no son ateos, pero tampoco consagrados. Conocen la palabra, pero viven como si no la conocieran. La oración desapareció de su vida. La palabra ya no es alimento, sino accesorio. Falsos maestros y profetas, 2 Pedro 2:1-2, advierte de falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Hoy abundan apóstoles autoproclamados, profetas que cobran por una palabra, ministerios que venden aceite, agua y pañuelos como poderosos. Religión ecuménica. Apocalipsis 17 describe la gran ramera, símbolo de una religión mundial falsa. Estamos viendo cómo poco a poco muchas iglesias abandonan la verdad para unirse bajo un mensaje común sin Cristo, sin cruz, sin arrepentimiento. El dolor de la apostasía. Hermanos, esto es doloroso. No hablamos de gente del mundo, hablamos de gente que alguna vez estuvo en la iglesia, que conoció la verdad. Es ver cómo muchos que predicaron santidad ahora justifican el pecado. Ver a jóvenes que servían a Dios ahora burlándose de la fe. Ver templos llenos, pero corazones vacíos de Cristo. Es como un matrimonio en el que uno de los dos abandona al otro. La apostasía es traición al amor de Dios. Consecuencias de la apostasía. Endurecimiento del corazón. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El apóstata ya no siente convicción. Su corazón se vuelve insensible. Juicio divino. Romanos 1:28 habla de aquellos que no aprobaron tener en cuenta a Dios, y Él los entregó a una mente reprobada. El que insiste en rechazar la verdad termina creyendo la mentira. Confusión para los débiles en la fe. Muchos nuevos creyentes tropiezan al ver falsos pastores enriquecidos, iglesias mundanas, líderes caídos. La apostasía da mal testimonio y arrastra a otros. Aplicación a nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo evitar ser parte de la apostasía? Amando la verdad. Pablo dijo que muchos se perderán por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2:10. No basta con oír, hay que amar la palabra. Viviendo en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Velando en oración. Un creyente que no ora es presa fácil del engaño. Discerniendo espíritus. No todo lo que brilla es de Dios. Hay que probar los espíritus. Mira Juan 4:1. Esperanza. En medio de la apostasía. Aunque la apostasía sea real y dolorosa, Cristo prometió que siempre tendrá un remanente fiel. En Apocalipsis 3:4 dice a la iglesia de Sardis, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Puede que la mayoría se enfríe, que muchos se aparten, que otros prediquen mentira, pero Dios siempre guardará a los suyos, y a esos fieles es a quienes levantará cuando suene la trompeta. Arbo. El mundo en dolores de parto. Cuando Jesús habló de las señales antes de su venida, usó una comparación poderosa, los dolores de parto. En Mateo capítulo 24 versículo 8, después de hablar de guerras, hambres, pestes y terremotos, dijo, y todo esto será principio de dolores. Así como una mujer embarazada sabe que los dolores de parto anuncian que el nacimiento se acerca, así también el mundo entero está experimentando dolores que anuncian que un acontecimiento glorioso se aproxima, el arrebatamiento y luego la segunda venida de Cristo. Guerras y rumores de guerras. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Nunca en la historia moderna ha habido tanto armamento nuclear, tantas amenazas de guerra, tantos conflictos simultáneos en diferentes regiones del mundo. Hoy vemos
Tensiones constantes en Medio Oriente, especialmente con Israel, en el centro de la escena profética. Rusia y China, desafiando a potencias occidentales. Guerras civiles, terrorismo y violencia generalizada. Estos no son simples accidentes políticos, son dolores de parto. El mundo se estremece, pero el creyente sabe que todo esto está escrito. Hambres y crisis económicas. Jesús mencionó hambres, Mateo 24:7. La humanidad produce comida suficiente para todos, pero millones mueren de hambre. La desigualdad es escandalosa. Unos derrochan y otros no tienen qué comer. Y además de eso, las crisis económicas golpean naciones enteras. Inflación, desempleo, corrupción. Todo apunta hacia un sistema global de control económico, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 13. La marca de la bestia para poder comprar o vender. Estos no son simples problemas sociales, son señales proféticas. Pestes y enfermedades. En los últimos años vimos cómo una sola pandemia paralizó al mundo entero. Lo que antes parecía impensable, cierres globales, control social, miedo generalizado, se volvió una realidad en cuestión de semanas. Y Jesús ya lo había advertido. Pestes. Mateo 24:7. Nuevos virus, enfermedades resistentes, plagas modernas. El mundo busca soluciones, pero cada vez es más vulnerable. Esto no debe sorprendernos. Los dolores de parto siguen aumentando. Terremotos y catástrofes naturales. Jesús dijo también, y terremotos en diferentes lugares. Hoy los sismólogos registran cientos de sismos cada día alrededor del mundo, muchos de ellos de gran intensidad. Huracanes más fuertes, incendios devastadores, cambios climáticos extremos. El apóstol Pablo lo explicó en Romanos capítulo 8, versículo 22. Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra misma está clamando, gimiendo, anunciando que algo grande se acerca. Crisis moral y social. Además de los desastres físicos, hay un terremoto moral en la sociedad. Pablo advirtió en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, que en los postreros días los hombres serían amadores de sí mismos, avaros, soberbios, desobedientes a los padres, amadores de los deleites más que de Dios. Hermano, eso no es teoría, es lo que vemos hoy. Una generación narcisista, atrapada en redes sociales, esclavizada a la apariencia y al placer. Una sociedad que llama bien a lo malo y malo a lo bueno. Isaías 5:20. Esto también son dolores de parto. Un mundo como en los días de Noé y Lot. Jesús comparó los últimos tiempos con los días de Noé y Lot. Lucas 17:26-30. En los días de Noé, violencia generalizada, corrupción, indiferencia a la predicación. En los días de Lot, inmoralidad sexual desenfrenada, rechazo a la santidad. ¿Y qué vemos hoy? Exactamente lo mismo, violencia sin límites, pecados normalizados, perversión celebrada, rechazo a la palabra. El mundo camina hacia el juicio, pero el creyente camina hacia el encuentro con Cristo. Advertencia. Al ver estos dolores de parto, muchos reaccionan con miedo o con indiferencia. Unos dicen, ¡qué terrible está todo! Otros dicen, siempre ha habido guerras y terremotos, no pasa nada. Pero el que tiene discernimiento entiende que estos dolores son más frecuentes, más intensos y más globales. Como en el parto, los dolores aumentan hasta que llega el alumbramiento. Y el alumbramiento que se acerca es el arrebatamiento de la iglesia y el inicio de los juicios de Dios sobre el mundo. Aplicación a nuestra vida. La pregunta no es, ¿habrá más terremotos, guerras o pestes? La respuesta es, sí, los habrá. La verdadera pregunta es, ¿cómo estoy viviendo en medio de este mundo que gime en dolores? ¿Estoy velando en oración o entretenido en las cosas del mundo? ¿Estoy predicando el evangelio mientras aún hay tiempo o guardando silencio? ¿Estoy confiando en Dios o dejando que el miedo me paralice? Los dolores de parto no deben asustarnos, deben despertarnos. Esperanza para la iglesia. Aunque el mundo tiemble, aunque los mares se embravezcan, aunque la economía se derrumbe, tenemos una esperanza firme. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Salmo 46:1. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Para el mundo, los dolores de parto son el anuncio de juicio. Para la Iglesia son el anuncio de gloria. B. La esperanza de los fieles. Después de hablar de guerras, pestes, apostasía, lunas de sangre, terremotos y dolores de parto, uno podría pensar que el mensaje de la profecía es pesimismo, terror y desesperanza. Pero no, hermanos. La palabra de Dios no fue escrita para asustar al creyente, sino para animarlo a estar preparado y vivir con esperanza. Jesús mismo lo dijo en Lucas, capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, mientras el mundo se llena de miedo, los hijos de Dios deben llenarse de esperanza. Cuando el mundo ve caos, nosotros vemos señales. Cuando el mundo se pregunta, ¿qué será de nosotros? Nosotros decimos, Cristo viene pronto. La promesa de Cristo. El corazón de nuestra esperanza está en la promesa de Jesús. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Él no prometió ausencia, prometió presencia eterna. Él no prometió dejarnos en medio del caos sin salida, prometió venir por nosotros. Así como un novio no se olvida de su novia, Cristo no se olvidará de su iglesia. Él vendrá a buscar a su esposa fiel, adornada, preparada, esperando con gozo. La certeza de la transformación. Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esto es glorioso. Los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Los que estemos vivos seremos transformados. Nuestras debilidades, enfermedades y dolores quedarán atrás. El cuerpo cansado se vestirá de inmortalidad. El cuerpo débil se llenará de gloria. Y seremos semejantes a Cristo, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. La esperanza en medio de la oscuridad. Sí, habrá más guerras. Sí, habrá más crisis. Sí, habrá más apostasía. Pero eso no debe robar nuestra esperanza. La palabra dice, en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que la Iglesia no está destinada a sufrir la gran tribulación ni la ira derramada sobre este mundo. Nuestra esperanza es el rescate antes del juicio. Así como Noé entró en el arca antes que viniera el diluvio, así como Lot fue sacado de Sodoma antes del fuego, así la Iglesia será arrebatada antes del derramamiento de la ira de Dios. Advertencia y consuelo. Ahora, esta esperanza no es para todos, es exclusiva para los fieles. Jesús dijo en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Al que vive en tibieza, esta esperanza se le puede convertir en sorpresa amarga. Al que juega con el pecado, la trompeta lo encontrará desprevenido. Pero al que vela en oración, al que ama su venida, al que persevera en santidad, esa trompeta será el sonido más glorioso que haya oído jamás. Por eso, Pablo nos exhorta, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18. La profecía no es para crear pánico, es para alentar, para levantar la fe, para recordarnos que lo mejor está por venir. Aplicación práctica. ¿Cómo vivimos con esperanza mientras esperamos? Con santidad. Sabiendo que Cristo puede venir en cualquier momento, vivimos apartados del pecado. Con servicio. Ocupados en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira Corintios 15:58. Con vigilancia. No dormidos espiritualmente, sino despiertos, atentos, discerniendo los tiempos. Con gozo. No como quienes esperan un castigo, sino como quienes esperan una boda gloriosa, el desenlace glorioso. Hermano, hermana,
La historia del mundo se dirige hacia la oscuridad, pero la historia de la Iglesia se dirige hacia la gloria. El mundo gime en dolores de parto, pero nosotros estamos por ser alumbrados en gloria. Cuando suene la trompeta, todo sufrimiento, toda lágrima, toda enfermedad quedará atrás, y estaremos para siempre con el Señor. Ese es nuestro destino, esa es nuestra esperanza, esa es la razón por la cual seguimos firmes aunque todo se derrumbe. Como decía Spurgeon, el cristiano verdadero nunca pierde la esperanza, porque su esperanza está anclada en el cielo. Conclusión y llamado. Después de hablar de guerras, pestes, apostasía, lunas de sangre, terremotos y dolores de parto, uno podría pensar que el mensaje de la profecía es pesimismo, terror y desesperanza. Pero no, hermanos. La palabra de Dios no fue escrita para asustar al creyente, sino para animarlo a estar preparado y vivir con esperanza. Jesús mismo lo dijo en Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, mientras el mundo se llena de miedo, los hijos de Dios deben llenarse de esperanza. Cuando el mundo ve caos, nosotros vemos señales. Cuando el mundo se pregunta, ¿qué será de nosotros? Nosotros decimos, ¡Cristo viene pronto! La promesa de Cristo. El corazón de nuestra esperanza está en la promesa de Jesús. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Él no prometió ausencia, prometió presencia eterna. Él no prometió dejarnos en medio del caos sin salida, prometió venir por nosotros. Así como un novio no se olvida de su novia, Cristo no se olvidará de su iglesia. Él vendrá a buscar a su esposa fiel, adornada, preparada, esperando con gozo. La certeza de la transformación. Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esto es glorioso. Los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Los que estemos vivos seremos transformados. Nuestras debilidades, enfermedades y dolores quedarán atrás. El cuerpo cansado se vestirá de inmortalidad. El cuerpo débil se llenará de gloria. Y seremos semejantes a Cristo, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. La esperanza en medio de la oscuridad. Sí, habrá más guerras. Sí, habrá más crisis. Sí, habrá más apostasía. Pero eso no debe robar nuestra esperanza. La palabra dice, en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que la Iglesia no está destinada a sufrir la gran tribulación ni la ira derramada sobre este mundo. Nuestra esperanza es el rescate antes del juicio. Así como Noé entró en el arca antes que viniera el diluvio, así como Lot fue sacado de Sodoma antes del fuego, así la Iglesia será arrebatada antes del derramamiento de la ira de Dios. Advertencia y consuelo. Ahora, esta esperanza no es para todos, es exclusiva para los fieles. Jesús dijo en Mateo 24:42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Al que vive en tibieza, esta esperanza se le puede convertir en sorpresa amarga. Al que juega con el pecado, la trompeta lo encontrará desprevenido. Pero al que vela en oración, al que ama su venida, al que persevera en santidad, esa trompeta será el sonido más glorioso que haya oído jamás. Por eso, Pablo nos exhorta, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18. La profecía no es para crear pánico, es para alentar, para levantar la fe, para recordarnos que lo mejor está por venir. Aplicación práctica. ¿Cómo vivimos con esperanza mientras esperamos? Con santidad. Sabiendo que Cristo puede venir en cualquier momento, vivimos apartados del pecado. Con servicio, ocupados en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Con vigilancia,
no dormidos espiritualmente, sino despiertos, atentos, discerniendo los tiempos, con gozo, no como quienes esperan un castigo, sino como quienes esperan una boda gloriosa, el desenlace glorioso. Hermano, hermana, la historia del mundo se dirige hacia la oscuridad, pero la historia de la Iglesia se dirige hacia la gloria. El mundo gime en dolores de parto, pero nosotros estamos por ser alumbrados en gloria. Cuando suene la trompeta, todo sufrimiento, toda lágrima, toda enfermedad quedará atrás, y estaremos para siempre con el Señor. Ese es nuestro destino, esa es nuestra esperanza, esa es la razón por la cual seguimos firmes aunque todo se derrumbe. Como decía Spurgeon, el cristiano verdadero nunca pierde la esperanza, porque su esperanza está anclada en el cielo. Conclusión extensa. Hermanos, después de recorrer estas señales, la fiesta de las trompetas, las lunas de sangre, la apostasía, los dolores de parto del mundo y la esperanza de los fieles, queda claro algo. Cristo viene pronto. El arrebatamiento no es una teoría, no es un invento de predicadores modernos, no es un mito. Es la promesa del mismo Jesús. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. El problema no es si Cristo viene, porque eso es seguro. El problema es, ¿cómo te encontrará cuando venga? La advertencia. La Biblia dice que su venida será como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. ¿Qué significa esto? Que será inesperada para muchos, sorpresiva, de repente. El mundo seguirá con sus negocios, casándose, comprando, vendiendo, entreteniéndose, como en los días de Noé y Lot. Lucas 17, 26, 30. Muchos cristianos seguirán tibios, pensando, ya vendrá, todavía falta. Pero cuando suene la trompeta, no habrá tiempo para correr, no habrá tiempo para arrepentirse, no habrá tiempo para arreglar cuentas. Jesús dijo en Mateo 24, 40, 41, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Te das cuenta? La venida de Cristo será una separación definitiva. Los fieles irán con Él. Los tibios y los inconversos quedarán para enfrentar la gran tribulación. El llamado. Por eso hoy Dios nos hace un llamado urgente. Despierta. Si estás en pecado, arrepiéntete. Si estás tibio, enciéndete en el fuego del Espíritu. Si estás distraído con el mundo, vuelve tu mirada al cielo. Si estás débil, pide fuerzas a Cristo. Hoy todavía es tiempo de gracia. Hoy todavía la puerta está abierta. Hoy todavía el Espíritu Santo te llama. Pero cuando suene la trompeta, esa puerta se cerrará para siempre. La esperanza. Para el que está firme en Cristo, esta no es una advertencia de terror, sino una noticia de gloria. Porque nuestra esperanza no está en un gobierno, ni en una economía estable, ni en un mundo mejor. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él prometió en Filipenses 3, 20, 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa es nuestra esperanza, que pronto dejaremos este mundo de dolor, y estaremos con Él para siempre. Palabras finales. Querido hermano, querida hermana, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que el tiempo ya está maduro. Las señales no mienten. El reloj profético de Dios marca los últimos segundos antes de que suene la trompeta. Hoy Cristo te dice lo mismo que dijo en Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que, vive en santidad. Permanece en oración. No te canses de predicar. No pierdas tu esperanza. Porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, lo veremos cara a cara. Y ese día, todas las lágrimas serán enjugadas, todo dolor terminará, y solo quedará la gloria eterna de estar con nuestro amado Salvador. Maranata. Ven, Señor Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias porque nos adviertes con amor. Gracias porque las señales no son para asustarnos, sino para prepararnos. Señor, despierta a tu iglesia del sueño espiritual.
Arranca la tibieza, quita la religiosidad muerta. Haznos hombres y mujeres que vivamos en santidad, aguardando tu venida con gozo. Señor Jesús, queremos estar listos cuando la trompeta suene. Maranata, ven pronto, Señor. Amén. Dios mostró su amor en la cruz. Jesús entregó su vida en mi lugar. Su sangre pagó mi redención y en él tengo paz, tengo perdón. Ya no hay culpa, ya no hay condenación. Su gracia me cubre con compasión. En Cristo tenemos salvación. Él es el camino, la vida y la verdad. Su nombre es sobre todo nombre. Jesús, nuestro Rey, digno de adorar. Ninguno otro puede salvar. Solo en Cristo hay redención. Levanta tu voz, canta con fe. En Cristo tenemos salvación. Él venció la muerte y resucitó. La tumba vacía proclamó: el Salvador vive, es vencedor, y en él tengo vida y eterno amor. El Espíritu da testimonio fiel. Jesús es Señor por siempre. Amén. En Cristo tenemos salvación. Sí, Señor. Él es la esperanza de nuestra nación. Su nombre adoramos con todo el corazón. Jesús, el Cordero, nuestra redención. Ninguno otro puede salvar. Aleluya. Solo en Cristo hay redención. Levanta tu voz, canta con fe. En Cristo tenemos salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. Solo Jesús, solo Jesús. Por quien podamos ser salvos. Jesucristo es Señor. Con manos al cielo le damos honor. Él reina por siempre, nuestro Salvador.